a ver cómo se construye una identidad, pero no cualquier identidad, sino una de las más influyentes de toda la historia. Y lo más increíble, cómo se hace usando textos que se escribieron siglos, incluso milenios antes. Hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura literaria, casi como detectives, para ver cómo se ensambló esta figura monumental, pieza por pieza, a partir de un plano textual antiquísimo. Y esa es la pregunta central que nos va a guiar, ¿no? Es una pregunta que, ojo, no es solo histórica, es profundamente literaria. O sea, ¿cómo es posible tomar toda una biblioteca de textos sagrados y a partir de ahí moldear una identidad totalmente nueva? Una identidad que, para colmo, termina por cambiar para siempre el significado de esos mismos textos que le dieron origen. Es un círculo fascinante. Y aquí viene el dato clave, el que lo detona todo. Es un hecho súper simple, pero a la vez profundísimo. El nombre Jesús no existe en el Antiguo Testamento. No aparece ni una sola vez. Entonces, claro, la pregunta es obvia. Si el nombre no está ahí, ¿de dónde sale la conexión? ¿Cómo se construyó ese puente entre los textos? Bueno, ese es precisamente el misterio que vamos a empezar a desentrañar juntos. Bien, para resolver este enigma vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, vamos a ver el tema de la profecía cumplida. Luego nos meteremos con las figuras y tipos. Después, analizaremos la reasignación de títulos divinos. Y al final, vamos a juntar todas las piezas para ver cómo todo esto lleva a una nueva lectura de las Escrituras. Listo, empecemos con la primera estrategia. Esta es quizás la más directa, la más evidente, la profecía cumplida. La idea es simple. Se toman eventos de la vida de Jesús y se conectan punto por punto con textos antiguos. Es casi como decir que existía un guión escrito siglos antes de que el protagonista apareciera. Y esta técnica es de verdad increíblemente poderosa. ¿Por qué? Porque saca los eventos de la vida de una persona del ámbito de la casualidad, de la historia, y los mete en la esfera de un plan divino, algo que era inevitable. Es en esencia una forma de decir, oigan, esto no fue un accidente, esto estaba destinado a suceder desde el principio. Veamos un ejemplo súper claro. El nacimiento de Jesús. Lo que hicieron los autores del Nuevo Testamento fue, básicamente, tomar profecías de las escrituras hebreas, como esta de Isaías, y las conectaron de forma directa con la historia del nacimiento. Es como si hubieran construido un puente textual bien explícito para decir, ven, este evento es el cumplimiento de aquel plan divino. Ojo, esta técnica no se usa solo para el nacimiento, para nada. Pensemos en los actos de sanación, por ejemplo. También se reinterpretan. Ya no son solo milagros, ahora se enmarcan como el cumplimiento del rol del famoso siervo sufriente de Isaías, ese que tomó y llevó las enfermedades del pueblo. Y esto, claro, le da una dimensión sacrificial mucho más profunda a todo su ministerio. Y lo más interesante es que, según los propios textos, el mismo Jesús usa esta técnica. Justo antes de su arresto, él cita esta profecía para darle un marco, un sentido a lo que está por pasarle. Al decir que él es el pastor que será herido, está transformando lo que parece una derrota total en un evento que ya estaba previsto, que era necesario. Y esta idea, la de asumir roles que ya existían, nos lleva de la mano a la siguiente estrategia. Ok, ahora pasemos a una técnica que es un poco más sutil, pero igual de poderosa, la tipología. La cosa va así. Aquí las figuras de las escrituras hebreas no son profetas que anuncian el futuro con palabras, sino que son tipos o, si quieren, prototipos. Sus vidas, sus acciones, prefiguran lo que vendrá después. Para que quede más claro, pensemos en esto como el foreshadowing en una saga de películas. ¿Vieron que a veces un personaje o un evento en la primera película parece importante, pero no es hasta la última que uno dice, ¡ah, claro! ¿Todo conectaba con esto? Bueno, la tipología funciona exactamente así. Presenta a los personajes del Antiguo Testamento como si fueran borradores, versiones beta, de una versión final y definitiva. Y aquí tenemos quizá el ejemplo más potente de todos. Se crea un contraste, una antítesis directa. Por un lado, Adán, el prototipo, el que por su acción trajo el pecado y la muerte al mundo. Y por otro, Cristo, el arquetipo, el segundo Adán, que viene a revertir todo ese proceso. El punto clave aquí, y es fundamental, es que no se le presenta solo como alguien que viene a reparar el daño. No, se le presenta como un nuevo punto de origen para toda la humanidad. ¿Ok? Recordemos algo importante. En las escrituras hebreas había una promesa muy fuerte, la de un futuro pastor descendiente del rey David que vendría a cuidar al pueblo. Esta idea era el corazón de la esperanza mesiánica de la época. Entonces, el desafío para los autores del Nuevo Testamento era bastante claro. ¿Cómo hacemos para conectar a Jesús con esta imagen tan poderosa y arraigada?
Y la solución que encontraron fue brillante. Crearon una correspondencia por partida doble. Miren, por un lado está el anclaje genealógico. Se refieren a José, su padre terrenal, como hijo de David. Listo, conexión de sangre. Pero, por otro lado, está el rol funcional. Jesús mismo se identifica como el buen pastor. Entonces la conexión se establece por dos vías, por linaje y por misión. Y claro, así el argumento se vuelve muchísimo más sólido. Bueno, y ahora llegamos a la tercera y última estrategia. Y esta es, sin duda, la más audaz de todas, teológicamente hablando. Porque aquí ya no estamos hablando de profecías o de figuras que prefiguran. No, aquí el salto es mucho mayor. Se trata de tomar títulos, nombres, conceptos que estaban reservados exclusivamente para Dios en el Antiguo Testamento y aplicárselos directamente a Jesús. Fijémonos en esta tabla un momento. En el Antiguo Testamento el título Señor, Kyrios en griego, era el que se usaba para referirse a Jehová, para su adoración. Pero si miramos la columna de la derecha, vemos que en el Nuevo Testamento ese mismo lenguaje, esas mismas palabras de adoración y de soberanía divina, se empiezan a aplicar de manera sistemática a Jesucristo. Es una transferencia directa. Y aquí está el punto crucial. Esto no es solo ponerle un apodo respetuoso o un título honorífico. Para nada. Es un argumento sobre la naturaleza misma de Jesús, sobre quién es Él en su esencia, en su ser. Al llamarlo Señor de la misma forma en que se llamaba Señor a Jehová, lo que se está diciendo implícitamente es que tiene el mismo estatus divino y por lo tanto el mismo derecho a ser adorado. Otro concepto fundamental que se redefine por completo es el del pacto. El Antiguo Testamento, como sabemos, se articula en torno al pacto de la ley mosaica. Pero los textos del Nuevo Testamento no vienen a proponer una simple reforma de ese pacto, un ajuste. No, proponen un reemplazo total, un pacto radicalmente nuevo mediado por Jesús, y sellado no en piedra o con tinta, sino con su propia sangre. Pero a ver, ¿por qué hacía falta un pacto nuevo? ¿Qué había de malo con el anterior? Bueno, la justificación teológica la encontraron en los mismos profetas antiguos, como Jeremías. Ellos ya hablaban de que la alianza anterior estaba rota, y usaban metáforas muy fuertes como la de una esposa infiel. Entonces, esta idea de un pacto fallido, de un acuerdo que ya no funcionaba, crea una especie de vacío narrativo. Un problema que, según estos autores, solo Jesús podía venir a solucionar. Muy bien, ya vimos las tres estrategias por separado. Ahora vamos a dar un paso atrás y a juntar todas las piezas. Es momento de ver la arquitectura completa, la obra terminada. Entonces, este fue, por así decirlo, el kit de herramientas literario. Primero, la profecía cumplida, para anclar su biografía en un plan divino. Segundo, la lectura tipológica, para presentar toda la historia anterior como un gran preludio de su llegada. Y tercero, la reasignación de títulos, para transferirle la autoridad y el estatus divinos. Juntas, estas tres estrategias hicieron algo más que conectar a Jesús con el pasado. Lo usaron para redefinirlo todo. Y esta, me parece, es la conclusión central de todo nuestro análisis. La construcción de la identidad mesiánica de Jesús no fue un simple ejercicio de buscar su nombre en textos antiguos. No, fue algo mucho más radical. Fue una relectura completa y profunda de toda una biblioteca de escrituras sagradas, pero vista a través de una nueva lente, la persona de Jesús. Y en esta nueva forma de leer todo, Jesús es presentado como el telos. Es una palabra griega muy potente. Significa la culminación, el propósito final, el significado último de una historia. O sea, él se convierte en la clave, en la pieza que, según estos autores, le da sentido a toda la enorme narrativa que vino antes. Y quiero que terminemos con una pregunta para reflexionar. Ahora que vimos cómo esta identidad se construyó pieza por pieza a través de una relectura intencionada de textos antiguos, ¿cómo cambia esto nuestra forma de leer otras grandes historias, otras narrativas fundacionales? Quizás la respuesta nos muestre que a veces el poder de la interpretación, de cómo contamos la historia, es incluso más fuerte que la historia misma.